La sabiduría nos enseña. El mal está enraizado en la ignorancia. Pero, ¿qué es peor que la ignorancia? La ilusión del conocimiento. Eso significa que las barreras hacia la verdad son a menudo más psicológicas que intelectuales. Mi propósito como médico es hacer lo mejor por los pacientes para mejorar sus resultados. Y de hecho, esta es probablemente, tal vez, la diapositiva más importante de toda mi charla. Por favor, siéntanse libres de tomarle una foto. Si entienden esto, todo encaja en su lugar. Este es el triángulo de la medicina basada en la evidencia, desarrollado en 1996, un marco analítico para enseñar y practicar medicina. Entonces, ¿qué significa? Usamos nuestra experiencia clínica individual, la mejor evidencia disponible sobre un tratamiento farmacológico, sobre una intervención de estilo de vida, sobre una cirugía, sobre una prueba. Y por último, pero no menos importante, lo más importante, tener en consideración las preferencias y valores individuales del paciente. Eso se llama consentimiento informado. Con el fin de manejar riesgos, tratar enfermedades y aliviar el sufrimiento. Pero desafortunadamente, la medicina basada en la evidencia se ha convertido en una ilusión. Ha sido secuestrada por poderosos intereses comerciales y como resultado tenemos una epidemia de médicos desinformados y pacientes desinformados, dañados sin saberlo. Esta es una causa raíz de nuestra crisis sanitaria. ¿Cuáles son esas causas raíz? Financiamiento sesgado de la investigación. Investigaciones que son financiadas porque es probable que sean rentables, no porque beneficien a los pacientes. Publicación sesgada en revistas médicas. Publicación sesgada en los medios. Sesgo en la información al paciente. Conflictos de interés comerciales. Medicina defensiva. La incapacidad de los médicos para comprender y luego comunicar estadísticas de salud. Alguien a quien describo como un Stephen Hawking de la medicina es el profesor John Ioannidis en Stanford. La razón por la que lo llamo así es porque es el investigador médico más citado del mundo. Se le considera de una integridad muy alta. Y en 2017 publicó su artículo llamado «Cómo sobrevivir al desastre de la desinformación médica». Y él señala que entre el 20 y el 50% de toda la actividad sanitaria en los Estados Unidos no trae ningún beneficio al paciente. Es derrochadora o dañina. Nuevamente, él reitera el hecho de que la mayoría de la investigación publicada es poco confiable. No ofrece beneficios a los pacientes y no es útil para quienes toman decisiones. ¿Pero por qué persiste? Porque la mayoría de los médicos no saben que el conocimiento médico está bajo control comercial. La mayoría de los médicos y profesionales sanitarios no son conscientes de ello y carecen de las habilidades para poder comprender y evaluar críticamente la fiabilidad de la evidencia médica. Y por último, lo más importante, los pacientes y las familias reciben información médica inexacta y por lo tanto no pueden tomar decisiones que serán importantes para sus resultados de salud. Ahora hay algo que la gente debe entender. En 2018, cuando hablé en el Parlamento Europeo, invitado en ese momento por el eurodiputado Nathan Gill, hice unas declaraciones que me gustaría que todos conocierais. La industria farmacéutica tiene una responsabilidad legal de proporcionar beneficios a sus accionistas. No tienen un requisito legal de darnos el mejor tratamiento, aunque la mayoría de nosotros quisiéramos o presumiéramos que fuera así. Pero los verdaderos escándalos son estos. Aquellos que tienen la responsabilidad de la integridad y la atención al paciente. Médicos, instituciones académicas, revistas médicas, reguladores, chocan con la industria por ganancias financieras. Y en 2018 dije que la situación se había vuelto tan grave que los médicos honestos ya no podían practicar una medicina honesta. Esto fue antes de la pandemia. A finales de 2022, y muchos de ustedes probablemente ya conocen mi historia, publiqué un artículo en una revista revisada por pares que todavía resiste al escrutinio. Básicamente pedí una moratoria sobre las vacunas de ARN contra el COVID, y no los voy a aburrir con muchos datos. Les voy a dar solo una historia en particular, la más importante para que comprendan. La razón por la que menciono esto es porque después de publicar este artículo, el único medio de comunicación televisivo en ese momento que estuvo dispuesto a hablar sobre ello y darme voz y reportarlo como una noticia fue GB News. Así que gracias, GB News, por defender la libertad de expresión. Y tan pronto como salí del estudio, me sorprendió gratamente recibir una llamada telefónica de Robert Kennedy Jr.,
Y él me dijo: Doctor Malhotra, quiero agradecerle por su valentía. Y así fue como comenzó nuestra relación, nuestra amistad, nuestra colaboración de trabajo. Y él me escuchó. Y básicamente le di todo el análisis de causa raíz de la crisis sanitaria y exactamente por qué deberíamos pausar el programa de vacunas de ARNM contra el COVID. Pasemos ahora brevemente a eso. Hablamos de niveles de evidencia, pero en el nivel más alto de calidad de evidencia y datos del mundo real, lo que los pacientes necesitan entender es qué beneficio les va a dar un fármaco o intervención y cuáles son los daños absolutos. Y estoy citando aquí, por cierto, algo interesante. El Reino Unido, y todo el crédito al Reino Unido por esto, es el único país en el mundo que ha sido transparente. La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido publicó los beneficios de la vacuna contra el COVID a principios de 2023. Puede ser difícil de leer, pero lo explicaré. A principios de 2023, si tenías más de 70 años, había que vacunar a 2.500 personas para prevenir una hospitalización con COVID. En cuanto entras en el grupo de menores de 50 años, estás hablando de cientos de miles. Eso fue a principios de 2023. Ahora mismo, los últimos datos, si tienes más de 90 años, indican que hay que vacunar a 7 personas mayores de 90 años para evitar que una de ellas tenga una hospitalización por COVID grave. Bueno, si esto no fuera un asunto tan serio, sería risible. Aquí estamos hablando de miles de personas, ¿verdad? Bien, si no hubiera daño, se podría argumentar darlo a todos y salvar algunas vidas. Pero desafortunadamente, nada podría estar más lejos de la verdad. Un reanálisis de los ensayos de Pfizer y Moderna, publicado en la revista Vaccine por algunos de los científicos más eminentes, independientes y sin influencia de la industria en el mundo, incluido un editor asociado del BMJ, Peter Doshi, reveló que desde el principio, la tasa de daños de los ensayos originales de Pfizer y Moderna, al ser reanalizados, mostró que tenías entre 2 y 4 veces más probabilidades de sufrir un daño grave por recibir la vacuna contra el COVID que de ser hospitalizado por COVID. Piensen en eso por un segundo. ¿Qué significa que ni una sola persona debió haber sido inyectada con esto? Lo que se describe mejor como una terapia génica que como una vacuna. Ahora, este no es el único dato. Han surgido muchos datos desde entonces, y como probablemente hayan oído, hace unas semanas Robert Kennedy Jr., y he estado en comunicación constante con él, anunció inversiones por $500 millones en la tecnología de ARNM para vacunas, lo cual es un gran logro por su parte. Su director médico, Stephen Hatfield, el alto Steve, que estuvo involucrado en esto, lo llamó un mega-análisis de todos los datos, cientos de estudios revisados por pares que muestran los daños de la vacuna de ARNM. Y él dijo que los efectos secundarios de esta terapia génica eran tan enormes y progresivos que era difícil comprenderlos. Los millones de moléculas de ARN entrando en la célula estaban creando estragos bioquímicos, interrumpiendo el metabolismo de las proteínas, interfiriendo con los genes supresores humanos. Tenía que detenerse. En otras palabras, puede ser un factor de riesgo para el cáncer. Y me han pedido hoy que comparta, esto no es solo su opinión, muchos otros médicos sienten lo mismo. Pero uno de los oncólogos más eminentes de Gran Bretaña, el profesor Angus Dalgleish, me dijo que compartiera con ustedes hoy que él cree que es muy probable que las vacunas contra el COVID hayan sido un factor significativo en los cánceres de miembros de la familia real. Lo que les estoy diciendo hoy es que nadie es inmune a la desinformación médica, debido a este sistema corrompido. Déjenme explicar cómo llegamos aquí y por qué hemos llegado aquí. En salud pública hablamos de algo llamado determinantes comerciales de la salud. Estrategias y enfoques adoptados por el sector privado para promover productos y elecciones que son perjudiciales para la salud. Bien, ¿cómo ejercen las grandes corporaciones su poder? Influyen en la manera en que pensamos, en lo que elegimos comprar, en qué fármaco tomamos. Lo hacen a través de varios mecanismos. Lo hacen influyendo en el entorno político mediante el cabildeo a los políticos. En 2012, cuando lanzamos Action on Sugar, en ese momento, el Daily Mail tenía una noticia de portada revelando que los ministros del gobierno conservador de entonces habían tenido 99 reuniones con representantes de la industria alimentaria para discutir la política de salud sobre alimentos y 0 reuniones con científicos independientes. Bien, entonces la información que reciben los políticos de alto nivel de todos los partidos, realmente no se dan cuenta de que están siendo manipulados por influencia comercial. También controlan la narrativa mediante la captura de los medios. Cuando estaba ayudando a revertir los mandatos para los trabajadores de la salud sobre las vacunas, hablé con el presidente de la Asociación
Asociación Médica Británica en diciembre de 2021. Y le dije lo que estaba sucediendo. Él dijo: Asim, en términos de evaluar críticamente la evidencia, también como lo has hecho, mis colegas en políticas de salud y personas de alto nivel no tienen esa capacidad. La mayoría de mis colegas están recibiendo su información sobre la vacuna contra el COVID de la BBC. Piensen en eso. El poder de los medios para moldear la manera en que pensamos. ¿Y quién está controlando finalmente esa narrativa? Por supuesto, también está el financiamiento de la educación médica, el financiamiento de la investigación médica que influye en el sesgo. Y luego tienes otras tácticas extralegales que usan para intentar suprimir o censurar la salida de información. Asesinatos de carácter de denunciantes, de personas que intentan exponer estos problemas. Yo he tenido mi buena parte. De hecho, en el periódico I de hoy, el hecho de que yo esté hablando aquí ha hecho que consiguieran a Stephen Kinnock, a quien nunca he conocido, y probablemente ni siquiera le han dicho exactamente lo que voy a decir, pero básicamente han hecho una historia y le han dicho que diga que en el escenario hoy está, entre comillas, un conspiracionista antivacunas. ¿Han escuchado algo antivacunas o teoría conspirativa de mí hasta ahora aquí? Estos son hechos fríos y duros. La población general no sabe lo que está pasando y ni siquiera saben que no lo saben. Ahora, vayamos al diagnóstico aquí. Soy un diagnosticador como médico. Una cosa que los médicos hacen muy bien es hacer un diagnóstico. ¿Cuál es la causa raíz del problema? En las últimas décadas, casi todas las 10 principales compañías farmacéuticas han sido halladas culpables de fraude, sumando miles de millones de dólares en multas, por marketing ilegal de medicamentos, ocultamiento de datos sobre daños, manipulación de resultados. Uno de los actos más atroces fue cometido por Merck, que en 2011 fue multada con casi $1.000 millones por la manera en que empujaron y comercializaron el fármaco Vioxx, que es un medicamento antiinflamatorio. Y en el proceso de litigio, John Abramson de Harvard, que pueden ver en la foto hablando con Joe Rogan, hubo documentos publicados que mostraban que científicos superiores de Merck, cuando el medicamento estaba siendo lanzado, que por cierto se descubrió que causaba un aumento del riesgo cardiovascular de 2 a 4 veces, responsable de la muerte de al menos 60.000 estadounidenses en el litigio original, enviaron un correo electrónico interno a los ejecutivos de Merck que decía: es desafortunado lo del riesgo cardiovascular de este fármaco, pero nos irá bien, y al medicamento le irá bien. ¿Con qué palabra describirías eso? Este tipo de comportamiento de Merck, ¿con qué palabra? Criminal, sí. Psicopático, de hecho. Y eso no es ser incendiario. La persona que ideó la definición de psicópata, Robert Hare, un psicólogo forense, en el libro La Corporación, en realidad dice que las grandes corporaciones como entidades, la manera en que conducen sus negocios, en realidad cumple los criterios de la psicopatía. Despreocupación insensible por la seguridad de los demás, incapacidad para experimentar culpa, mentir repetidamente y engañar a otros por beneficio. ¿Le suena correcto? Ahora Pfizer, cuando casi con certeza en el verano de 2021 todo el mundo sabía que el COVID simplemente, podemos discutir sobre si previene enfermedad grave y muerte, y ya han visto cifras sobre eso, pero sabíamos que no estaba deteniendo la infección ni la transmisión. ¿Qué hicieron tras bambalinas? Ellos son los que impulsaron las prohibiciones COVID, los confinamientos y la obligatoriedad de la solución. Financiaron organizaciones de base, organizaciones médicas en los Estados Unidos, que promovieron las prohibiciones COVID y obtuvieron $100.000 millones en beneficios. John Ioannidis también dice, cuando se trata de medicina, que cuanto mayor es el interés financiero en un campo determinado, menos probable es que los hallazgos de investigación sean verdaderos. Y estamos hablando de uno de los productos más lucrativos en la historia de la medicina, que es inseguro e ineficaz. Y en mi opinión, resultará ser uno de los mayores errores médicos. Y de hecho, el error es una cosa, pero el encubrimiento y la supresión de esta información es criminal. Y la gente necesita entenderlo y tratarlo como tal. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Cómo hacemos que Gran Bretaña vuelva a estar saludable? Yo estuve involucrado en examinar todo esto y a veces es muy difícil separar el trigo de la paja. Pero esencialmente, con los colegios médicos hice campaña con ellos para intentar mejorar el consentimiento informado con los pacientes y para impulsar un mensaje de estilo de vida, que básicamente decía que si el consentimiento informado se llevara a cabo adecuadamente, los pacientes elegirían menos tratamientos, mejoraríamos el estilo de vida, podríamos ahorrar al NHS miles de millones y mejorar la calidad de la atención simultáneamente. Eso sin poner más dinero en el NHS, y salió publicado en el Daily Express y el Daily Mail sobre un paciente mío que había tenido un infarto, que esencialmente cambió su estilo de vida, tuvo un consentimiento informado pleno, dejó todas sus pastillas, y 10 años después estaba rompiendo sus propios récords con más de 60 años en ultramaratones. Ese es el potencial de lo que se puede lograr solo a través de la transparencia.
transparencia y el consentimiento informado. Bien, tengo que concluir. Solo voy a terminar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Creo que es hora de simplemente decir no a todos los nuevos medicamentos que están siendo aprobados, a menos que sean evaluados de manera independiente. En los últimos años está muy claro a partir de la evidencia que la industria farmacéutica es responsable de haber matado a millones de personas. Y la vacuna contra el COVID, si 1 de cada 800 fue la cifra de daño grave, y traduces eso en todo el mundo, entonces significa que las inyecciones contra el COVID probablemente han matado o dañado gravemente a millones de personas en todo el mundo. Así que, de ahora en adelante, las compañías farmacéuticas pueden desarrollar medicamentos, pero ya no deberían tener permitido probarlos ellas mismas. Nuestro regulador, la MHRA, recibe el 86% de su financiamiento de la gran farmacéutica. ¿Cómo es eso aceptable? De estas entidades psicopáticas. Eso no es aceptable. Tiene que haber financiamiento independiente del regulador. Ahora, una de las maneras en que podemos contraatacar uno de los grupos de fachada, desafortunadamente, de este mensaje corrompido ha sido la Organización Mundial de la Salud. Ha sido capturada. Ha sido capturada por Bill Gates, que es su mayor financiador. Bill Gates, que ganó $500 millones en inversiones en las vacunas contra el COVID. Hasta que la Organización Mundial de la Salud sea independiente, debe reformarse o debe ser reemplazada. Y no podemos tomar sus consejos al pie de la letra nunca más. Y estoy orgulloso de decir que soy el asesor médico principal de Action World Health, cofundada por Nigel Farage y David Bull. Y si hay una persona en este país que está diciendo la verdad, por honestidad, por integridad, que puede interrumpir el sistema, ese es Nigel Farage. Y necesitamos llevarlo al número 10. Así que por favor, ayuden a apoyar a Action World Health. Vayan a actionworldhealth.org. Y finalmente, al final de todo esto, volvemos al hecho de que como sociedad, nuestros funcionarios públicos, nos hemos desviado de una base de integridad. Estoy orgulloso de ser británico. Estoy formado por los valores británicos. Mi escuela, Manchester Grammar, de la cual estoy muy orgulloso, su lema en latín es Sapere Aude. ¿Qué significa eso? Atrévete a ser sabio. No dejes que el miedo someta tu capacidad de razonar. Conocimiento sin acción es vanidad. Acción sin conocimiento es locura. Y hemos visto mucho de eso en los últimos años. Pero la sabiduría sin coraje es estéril. Así que recuerden, es la salud la que es la verdadera riqueza. Pongámonos de pie frente a esta tiranía corporativa y superemos esta organización de miseria. Muchas gracias.